bienvenidos a la familia de nuestro Dios esta mañana. Vamos a meditar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Vamos a hablar acerca de los sufrimientos que ocasiona muchas veces el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos de extrañarnos por ello, sino al contrario debemos regocijarnos cuando nos suceda a cada uno de nosotros. El apóstol Pedro fue partícipe de esos sufrimientos. Fue perseguido, fue echado preso, fue en muchas ocasiones golpeado, injustamente por haber nada más predicado el Evangelio. Lastimosamente, el día de hoy, el creyente de este tiempo no sufre como sufrían los apóstoles. Y aún así, creemos que el Evangelio es difícil, cuando en la época en la que nosotros estamos viviendo hay una mejor libertad para expresar el Evangelio. Pero aún así se oyen pretextos del por qué muchas veces los hermanos menguan en la fe por pruebas, dificultades. Y esto que aún no han sufrido como los creyentes de la primera iglesia. Pasa a usted y a mí, la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta hermosa mañana que las dificultades que vengan a nuestra vida por causa de vivir agradando a Dios, debemos glorificar a Dios por ello. No debemos sentirnos presionados, no debemos sentirnos, hermanos, yo creo que mejor me voy a salir porque se me van a acabar los problemas. Al contrario, se va a meter en otro problema más grave. Por eso no nos debe de extrañar que la gente hable mentira de nosotros. Gloria a Dios por lo que hablan cosas falsas de usted y mí. Glorifique a Dios, regocíjese, no se vaya a enojar, no se sienta, hermanos, si yo no me meto con nadie, mire la gente cómo habla de mí. Glorifique a Dios porque es posible. Usted está sufriendo por causa del Evangelio, si es que es por ello que se le está señalando. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, nos enseña la palabra y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sienta usted extraño. No cuestione a nuestro Dios por qué está pasando dificultad en su vida. No diga: qué raro que me está pasando esto. Necesario es, según lo que estaba leyendo. No os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. A usted y a mí no nos debe de extrañar las pruebas. No nos debe de extrañar si incluso quizás alguien levantase un falso testimonio en contra de nosotros. Las persecuciones de estos tiempos nada más llegan a veces hasta comentarios. Las persecuciones de las cuales hablaba el apóstol Pedro eran físicas, eran sufrimientos, era casi, hermano, motivo para que le fuese quitado la vida. Ahora nadie le quita la vida a nadie por decir que es creyente. Ahora nadie, hermano, se extraña de que usted diga que es creyente. Pero cuando usted empieza a hacer la voluntad de Dios, allí sí ya empiezan las dificultades. Y son de esas dificultades de las que usted y yo no debemos de sentirnos extraños. Enfermedades, escasez, problemas, esos son en toda la humanidad. Pero si usted y yo, por causa de hablar del Evangelio, por causa, hermanos, de invitar a la gente a que venga al conocimiento del camino del Señor, le trae a
achaques, glorifique a Dios por ello. Siéntase privilegiado. Regocíjese cuando el tema del Evangelio es expuesto y es rechazado. Glorifique a Dios, hermano. Porque es allí cuando usted y yo estamos haciendo parte de la voluntad de nuestro Dios. El capítulo 4 habla de los padecimientos que el Señor Jesús tuvo. En el versículo 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El sufrimiento del Señor Jesucristo tuvo una causa. ¿Cuál fue? El pecado suyo y mío. Fue vituperado, fue llevado preso, fue latigado, castigado, le crucificaron, solo por una razón. Él padeció todo por las culpas nuestras. Los pecados que Él padeció, que Él pagó, fueron los suyos y los míos. Ningún pecado. Él no fue crucificado porque fue pecador Él. Él no fue crucificado, hermano, porque hizo algo malo. Fue contado entre los hombres como uno más, y así fue juzgado injustamente por causa de los pecados de la humanidad. Por todos nuestros pecados, Él los padeció, Él los sufrió. Versículo 1 siempre, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados. Quiere decir que debemos de tener este mismo pensamiento. Sufrir. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando Jesús sufrió en la carne, esos vituperios, esos clavos con los que le crucificaron, en ese momento Él estaba terminando con el pecado. Pero para eso tuvo que sufrir. Armémonos entonces nosotros de ese pensamiento. Cuando yo rechazo el pecado, el mundo me va a rechazar a mí. El mundo me va a señalar. Y hasta le va a parecer extraño. Allí lo vamos a encontrar en esta carta. Hasta le va a parecer raro. ¿Y cómo es que vos ya no haces tal cosa? Cuando usted empieza a decir, no, yo ya no puedo hacer eso. Porque se ha llenado su mente y su corazón de la palabra de Dios, y en su mente y en su corazón sus pensamientos han empezado a cambiar porque se está llenando de palabra de Dios. Entonces, cuando usted se está armando del mismo pensamiento que debo de sufrir por causa del pecado, entonces debo de negarme a sí mismo, debo de entender que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice el versículo 2: ¿con qué propósito voy a hacer esto? Para que ahora que he venido a los pies del Maestro, yo quiero vivir la nueva vida que Él da. Solo de esa manera, usted y yo vamos a manifestarnos como hijos de Dios. Cuando rechacemos al mundo, cuando rechacemos el pecado, cuando le digamos no a las barbaridades y atrocidades que blasfeman contra el nombre de Dios, entonces es que empezamos a caminar la nueva vida en Cristo, que es una vida opuesta a la vida que llevan los demás. Vea lo que dice el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta. Quiere decir, lo que queda de vida de aquí hacia allá, después de que yo vine al Maestro, después de que conocí al Señor. Esta vida que me resta ya no la debo de vivir para el pecado. Ya no debo de vivirla para mí. Sino que dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Conforme a qué se vive en la carne? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de
marco de referencia ya no es la carne, mi marco de referencia ya no es la concupiscencia, quiere decir lo que yo quiero, lo que yo deseo, no. El tiempo de vida que me resta, debo de vivirlo para agradar a Dios. Cuando empiezo a hacer eso, es que se me viene en contra de los demás. Cuando empiezo a vivir en la dirección opuesta al pecado, es porque estoy viviendo en la dirección hacia Dios, hacia su voluntad, hacia agradar su nombre. Estoy trayendo mi cuerpo, como dice la carta a los Corintios, ¿verdad? Que nosotros debemos presentarnos ante Él. Romanos dice, como una ofrenda de olor grato y fragante delante de su presencia. Entonces, hermano, estoy tratando que el tiempo que me resta de vida, vivirlo ahora sirviéndole a Dios, honrándolo, exaltándolo, haciendo lo que a Él le agrada. Pero para eso tengo que dejar un marco de referencia en el cual vivía en otro tiempo, o en el cual vive quizás mi familia, en el cual viven mis amigos, en el cual viven mis vecinos. Es eso lo que trae el rechazo, es eso lo que trae el señalamiento, es eso lo que te ocasiona que inventen falsos testimonios, es eso lo que hace que lo señalen. Vean lo que sigue, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Empiezo a vivir conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que empiezo a vivir en contra de la voluntad ¿de quién? El hombre. Ese hombre soy yo mismo. Es esto lo que dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el tiempo que resta ya no lo viviré en la carne, sino lo viviré en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es este el verdadero caminar del Evangelio. Es esta la referencia a la cual todos somos llamados. El tiempo que resta, olvídese de la agenda suya, olvídese de la agenda de cada uno de nosotros, olvidemos nuestros deseos, olvidemos lo que queremos. Debemos de armados del pensamiento como así nuestro Señor Jesucristo traía, ¿verdad? He venido a cumplir la voluntad del que me envió. Nada vengo a hacer por mi propia cuenta, solo lo que Él que me envió me dijo que hiciera, eso haré, dijo el Señor Jesucristo. Y no importa que con ello fuese crucificado. Esa fue la forma como pensaba el Señor Jesucristo. Esa es hacer la voluntad de Dios. Dejar de hacer lo malo, pero hay que hacer otra cosa, como aprendimos el domingo anterior, ¿verdad? No solo se trata el evangelio de no hagas, no vayáis, no digas, se trata de hacer algo también. Y en el caso del creyente, la vida que le resta tiene que hacer la voluntad de Dios. Tres, la palabra baste quiere decir suficiente, ya no más. Quiere decir, en pocas palabras, alto. ¿Qué entendemos por la primera palabra que está en el versículo 3? Baste, suficiente, alto, ya no más. Ya no más. Hasta allí. Pongámosle un alto. ¿A qué? Baste ya el tiempo pasado. Ya no más agradando al hombre, ya no más agradando a la voluntad de Dios, ya no más haciendo lo que yo quiero. Baste ya. Es esa renuncia a mi propio yo. Es esa renuncia a los deseos de mi carne. Es esa renuncia, hermano, a hacer la voluntad del hombre. Baste ya. ¿De qué? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho. O sea, suficiente con lo que pecamos ya no debemos de pecar más. Suficiente con lo que le fallamos ya al Señor, ya no más. Suficiente con lo que mi cuerpo sirvió al pecado, ya no más. Hasta allí. Ese es el mensaje. Es esta vida la que trae sufrimientos.
es de ese sufrimiento. No estamos hablando de las enfermedades, esas son por naturaleza. No estamos hablando, hermanos, de que hay escasez, que no tenemos visto, que solo frijoles hay, a veces ni frijoles, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Estamos hablando que por causa de hacer la voluntad de Dios, va a pasar lo que decía en los versículos que leímos al principio. Ahora dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando nosotros agradamos, la palabra gentil se refiere al Estado judío, ¿verdad? Que se consideraba un pueblo escogido por Dios y que sí lo es, pero en verdad lo que el apóstol Pedro les está diciendo, ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes están haciendo lo que hacen las demás naciones, a esas naciones, a sus vecinos y a toda la ciudadanía fuera de Israel se le llamaba gentil. El gentil, por su identidad, era pagano, tenía idolatría, tenía inmoralidad, hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. En el caso del Estado judío o de Israel, como iglesia, no solamente nos vamos a quedar que era para el Estado judío de Israel, como iglesia, usted y yo, que es el gentil, si nosotros también fuimos parte del pueblo gentil. Pero como en la gracia, en la dispensación de la gracia, el Señor Jesús dice que ya no hay judío, ni griego, ni gentil. Entonces, todos somos en Cristo un solo pueblo. De los dos dice que hizo uno solo en Él. Entonces, ¿qué significa para mí? Lo que el mundo hace, el que no conoce a Dios, aquel que vive una vida desagradable a Dios, ya no más debo de vivir así, quiere decir. ¿Nos queda claro? La posición del judío era que nosotros tenemos a Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. Ustedes viven, les dijo, como viven las demás naciones. Ya terminen de vivir así, les dice. Eso es lo que les quiere decir. Entonces, para usted y para mí, como iglesia, ya no vivamos como vive el mundo. Eso es lo que quiere decir la palabra basta ya, de vivir haciendo lo que agrada al mundo. ¿Por qué nos aplaude el mundo? Por hacer lo que ellos hacen. Los cohetes que están celebrando porque tenemos culto. Porque están celebrando otra cosa, ¿o no, verdad? Entonces yo no debo de estar ya en esa celebración, yo no debo de estar haciendo lo que ellos hacen. Y no solo me refiero a las cosas tradicionales, sino principalmente al pecado. Porque el mundo al pecado le llama una cosa normal. Eso es algo normal. Y ya lo vamos a ver. Para ellos, hermanos, embriagarse, cualquier otro pecado, robar, extorsionar, matar, fornicar, adulterar. Para ellos, ¿qué es eso, hermano? Esa es la vida de todos los días. ¿O no? Se levanta, hermano, el que se embriaga, dice, amanecí de goma, y vuelve ¿a qué? A embriagarse. El que adultera, hermano, vuelve al adulterio. De allí Dios nos ha sacado. Solo me refiero a ejemplos de pecado, ¿verdad? Que es lo que hace el mundo. De esa forma de vivir es que ya no debo. A eso tengo que ponerle un alto. A eso es que me dice la Escritura, basta, ya, suficiente. Es como cuando regañan a los niños, vaya, ya, dejen de jugar, les dicen. Así nos está diciendo la palabra a nosotros en esta mañana. Ya no más. Suficiente, gracias a Dios que no se los consumió el pecado. ¿Cuánto damos gracias a Dios por la misericordia? O sea, ya no más, hermano. Acuérdate, nosotros nos da vergüenza algunas cosas. Que si nos las recuerdan todavía nos avergonzamos. Pues no nos avergonzamos, el pecado da vergüenza. Pero ¿a dónde nos da vergüenza? ¿No? Nos avergüenza el pecado. Pero ¿por qué nos da vergüenza el pecado hoy? Porque tenemos una nueva naturaleza que quisiéramos que fuera intachable.
es eso, hermano? ¿A quién le gusta andar sucio? La vergüenza, el pecado es una mancha. Entonces, hermano, cuando el versículo nos dice, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, allí está claramente, no tenemos que por qué poner más ejemplos, ahí están lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Esas son las cosas que el enemigo tiene para engañar al mundo. Y muchos de nosotros allá andamos. Y usted todavía va a recibir invitaciones de eso. Abominable idolatría. Y le van a volver a invitar. Y cuando usted les diga no, ahí van a empezar usted a sufrir por causa del Señor. Cuando usted deja estas cosas, sufre hasta su propia carne, que se niega, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Su propia carne quisiera estar ahí, pero como en usted está, decía un versículo, el glorioso Espíritu de Dios. Como ya le dijo el Señor por medio de su palabra, baste ya. Entonces, hermano, usted tiene que seguir otro lineamiento, otra voluntad que no es la suya, ni la de los hombres, ni la de estos pecados que combaten dentro de nosotros, sino que hay que seguir la voluntad de Dios. Es en ese momento en el cual estoy dándole la espalda al mundo y por lo cual el mundo me va a señalar y me va hasta hacer sufrir. Y no va a querer hacer amigo mío. Vea conmigo el versículo 4. A estos les parece, cuando se refiere a estos, ¿a quiénes es? En el caso de los judíos, eran los gentiles. En el caso de usted y yo como iglesia, al mundo, o sea, al sistema que gobierna a este mundo bajo el pecado, a estos que practican las lascivias, amén, ¿qué más? Las concupiscencias, las embriagueces, las orgías, la disipación y abominables idolatría. Todo eso practica el mundo o no. Incluso en otro tiempo anduvimos nosotros en ello. Cuando usted ya no anda en ello, ¿qué pasa? Lo que dice el versículo 4. A esto le parece cosa extraña. ¿A cuántos de nosotros nos han invitado a cualquier tipo de pecado o cualquier cosa incorrecta? Chévere, yo en el poco tiempo que tengo de tener este privilegio de predicar la palabra de Dios, hay algunos hermanos que han crecido en el evangelio y me dicen, hermano, que se enojó mi mamá o se enojó un familiar. ¿Por qué? Porque veía que me invitó y le invitó quizás a algún acto religioso que el hermano ya sabe que es incorrecto. Y le dijo, no. Vea cómo han hablado de mí, me dice. ¿Por qué? Porque les dije no, les parece cosa extraña. Y el que les parece cosa extraña, que usted ya no vaya con ellos, ya no corra como ellos, ya no camine en lo que ellos caminan. Les parece cosa extraña. Vos me van a decir que no vas a ir al baile si vos sos un gran bailarín. Y vos decís que no vas a ir a tal parte. Se extraña. ¿Qué dice el versículo 4? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dígale no a esas cosas y le van a decir a usted que está aburrido. Dígale no. ¿Y por qué vos? Si no es malo, como no vieras que no agrada a Dios, vieras que eso hace que me sienta mal. No, hombre, vos, qué raro. ¿Qué le estás diciendo? Extraño. Una lucha que incluso en la misma iglesia sucede. En la misma iglesia, hermano, ahí está la presión interna. Y viene y hasta le venimos a preguntar a los hermanos, hermano, ¿y será malo tal cosa? Todo está porque nuestra carne quiere hacer esto. No es otra cosa, hermano. Cuando yo le vengo a preguntar al hermanito, hermano,
y es malo hacer tal cosa. ¿Por qué cree que le estoy preguntando? Porque mi carne quiere hacerlo y tengo una forma, estoy buscando una forma de que se le apruebe eso. Y viene el hermano, ¿verdad? No, hermano, eso ya no es algo, usted lo puede hacer, pero no le agrada a Dios. Con solamente eso, hermano, ya le digo, ay, qué raro, me dijo que no. Pero ¿sabe qué hace el hombre? Que quiere seguir viviendo bajo el yugo del pecado, va a otra parte, va buscando que le aprueben y le digan que sí, bueno. Y no crea que solo un tipo de pecado, de todo, hermano, de todo tipo de pecado. La gente busca que se le apruebe. Cuando usted le dice no, les parece extraño. Ay, hermano, qué aburrido, yo qué pensaba. ¿Y por qué está triste, hermano? Ay, hermano, a veces la gente se pone triste porque vive en su naturaleza terrenal, porque la naturaleza del espíritu, en el espíritu hay libertad, debería de tener gozo, gloria a Dios, que ya no lo voy a practicar, gloria a Dios, que solo es una tentación. Pero al contrario, hermano, es que bien, hermano, ya no voy a hacer tal tristeza de la. Entonces, cuando el mundo viene, nos invita a su desempleo, porque ahí lo dice claramente. A eso, hermano, que no tiene ningún tipo de beneficio, según el versículo 4, sino al contrario, trae condenación. Versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. El mundo va en un desenfreno, hermano, como que agarra esta bajada, ya lo he explicado muchas veces, como que usted vaya para el puerto, hermano, sin freno. ¿Y quién detiene un carro sin freno, hermano? Si aún usted, hermano, se deja ir corriendo, hermano, frene fácilmente. Ahí donde vive la hermana de él, bien inclinado, corra con todo allí y quiere detener. Usted tiene que dar unos cuantos pasos más, no se puede detener fácilmente, ¿sí o no? No se puede, el mundo así va. Y eso quiere decir, la palabra desenfreno quiere decir que no se detiene. Imposible, hermano. Por eso es que usted cada día que vea las noticias, son malas noticias las que va a ver. O sea, la maldad no se va a detener. Los pecados no se van a detener. Extraño les es a ellos cuando usted ya les dice que no. Y es entonces cuando empiezan el ¿qué? El sufrimiento. Es entonces cuando le empiezan a cerrar la puerta, decirle que no estoy, ya sé que invitarme bien. ¿Les parece cosa extraña? Acuérdese de ello, hermano. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desempleo de disolución. ¿Y qué hacen cuando usted les dice no? Qué aburridos sos. Esas son palabras suaves, porque la Biblia dice, y os ultrajan, les dicen malas palabras, insultan vos. Y solo de palabras, no, sos un... Y le empiezan a tirar, hermano. Y empiezan a salir esos demonios de la boca de la gente. Entonces, cuando usted vea eso, no se extrañe. Entonces, cuando usted esté sufriendo eso, cuando yo esté sufriendo eso, me dice la palabra. Ahora vamos al versículo 12, donde iniciamos. Amados, no os sorprendáis, no se sorprenda. Allá decía que a ellos les parece cosa extraña. A usted y a mí no les sorprenda. Si usted va llegando del culto, no le abran la puerta. ¿Por qué? Porque tienen fiesta y no lo quieren ver a él. No se extrañe, hermano. No vaya a salir usted. Mire el diablo la prueba que me ha puesto. No se sorprenda, dice la Biblia. No se sorprenda que no crea que al llegar del culto le van a decir bienvenida, hermana. Si va con el mundo, sí le van a decir bienvenido. Pero si usted va más que va con la Biblia y esa voz ahí viene de aburrir, decirle que no estamos, ¿no? Amén. Es el fuego de pruebas del que está hablando, que no debemos de sorprendernos. Tampoco no debemos de sorprendernos de las dificultades de la naturaleza, como los desastres, como las malas noticias, los accidentes. Hermano, no nos debe de sorprender, son cosas normales. Pero más
deberíamos de no sorprendernos cuando nos empiecen a rechazar, cuando nos empiecen a poner de tropiezos en nuestra vida, porque será como un fuego. No se debe sorprender. No se sorprenda si de que a mañana le quitan la ayuda porque usted viene a la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué probablemente? Porque no han sido capacitados maduramente para entender que el Evangelio trae sufrimiento. Es mentira, hermano, que el Evangelio no trae sufrimiento. Es mentira. Porque si no trae sufrimiento, quizás no estoy viviendo o no estoy expresando el Evangelio como debe ser. Porque el versículo me es claro. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, otra vez utiliza la palabra extraña. ¿Se recuerdan que esta palabra ya la utilizamos en el versículo 4? ¿No se sienta eso usted? Hoy que voy a la iglesia, qué extraño, ¿verdad? Que ni comida me dan, no se sienta mal. Hablan más de mí, hermano. Vea lo que sigue, versículo 12. Si no, la actitud ante estas dificultades, la actitud ante el rechazo, la actitud, hermano, ante el temor de que me van a decir algo, incluso que me van a hacer algo, gócese, hermano, porque lo que está sufriendo es por causa de haber hecho la voluntad de Dios. Gócese. O sea, entonces si estoy haciendo la voluntad de Dios, eso quiere decir, no lo puedo yo cambiar. Eso quiere decir, cuando yo hago la voluntad de Dios, al diablo no le gusta. Cuando yo hago la voluntad de Dios, si la familia no conoce de Dios, se enoja. Si los vecinos, hermanos, no les gusta, hermano, por favor, bájale el volumen a la radio, que usted no ponga la predicación solo para usted, ponga la alabanza solo para usted, hasta nosotros mismos en la casa, ¿verdad? Ponelo solo para vos. Si es usted que quiere oír el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos no van en el mismo sentido de dirección donde usted va. Versículo 13, si no gozaos por cuanto sois participantes, o sea, que te critiquen porque sos hijo de Dios, porque sos cristiano, porque le dijiste no a un pecado, y a causa de eso te van a decir que hasta, disculpen la palabra, ¿verdad? Los jóvenes les van a decir, vos sos homosexual. Esas son las palabras que van a oír. No vaya usted a agarrar el cuerpo. ¿Cómo decir? Te voy a demostrar que no soy homosexual. No, hombre, déjelo, siéntase gozoso porque le han dicho eso, porque no ha cometido el pecado que quieren que usted cometa. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios, porque me han dicho así. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora, eso es lo que me exhorta la palabra en el versículo 13. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, o sea, si sufro por causa del Evangelio, esto es lo lindo, hermano. Si por eso le dicen, lo vituperan, hablan chambre de usted, dicen que usted no sirve para nada, que usted es un haragán, que usted no sé qué, que no sé cuándo, con tal de que no lo sea, que solo lo están diciendo porque usted es hijo de Dios, bendito sea el Señor. Porque entonces, hermanos, si esos sufrimientos, ese fuego de prueba que ha venido a usted por causa de esto, eso debe de darle a usted alegría, debe de darme gozo, porque así como sufro, estoy siendo participante de los sufrimientos, también seré participante de la gloria de Dios. ¿O no? ¿Qué dice el final del versículo 13? ¿Lo pueden leer en voz alta? ¿Qué dice? Para que también, correcto, en la revelación de ¿qué? ¿Eso qué quiere decir? Eso no es ya, sino que cuando manifieste el Señor su gloria, ¿qué también será? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí vamos a sufrir, aquí van a hablar de nosotros. No vayamos a salir nosotros, no, es que no voy a ir, hermano, porque vieran que me rechazan, es que vieran que cada vez, como ellos saben que yo soy evangélico, ¿verdad? Me ven mal. Denle gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios
diciendo es verdad, entonces que tenga Dios misericordia de mí. Porque lo que me va a decir el versículo siguiente dice, si sois vituperados, aquí está la razón, ¿por qué? Por el nombre de Cristo, ¿qué sois? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente bendecido. La palabra bienaventurado es feliz, ¿o no? La palabra bienaventurado significa estar en un estado de bendición. Doblemente bendecido, decía. La palabra bienaventurado quiere decir felices. En otra traducción así dice, no dice bienaventurado, sino felices, o sea, tengan gozo. Cuando por el nombre del Señor Jesucristo les digan cállense, cuando por el nombre del Señor Jesucristo o usted le digan no, es que vos no podés estar aquí porque vos sos cristiano, no se ponga a discutir, hermano, siéntase feliz porque está sufriendo por una causa. La causa es predicar el Evangelio, la causa es hacer la voluntad de Dios. Entonces dice bienaventurados, porque el glorioso Espíritu, porque a causa de que en la naturaleza suya mora el Espíritu Santo, usted está manifestándose como hijo de Dios. Entonces, porque el glorioso Espíritu de Dios, mire hermano, que no nos interese si nos dicen que somos, disculpen las palabras, brutos, tercermundistas, esas cosas no deberían de ofender. Retrasados mentales, locos. ¿Qué más dicen, hermano? Buenos para nada. Mire, hermano, eso usted no tendría que... Ay, hermano, viera que me siento bien mal, hermano. ¿Y por qué, hermano? Nadie me habla. ¿Y por qué no le hablan, hermano? Porque vengo a la iglesia. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que hace que usted no lo tomen en cuenta. ¿Y sabe por qué no le hablan? Si es por causa de predicar el Evangelio. Pero si no le hablan porque es chambroso, porque es metido, hermano, arrepintamos. Porque ahí lo va a decir. Usted como es de grosero. Bueno, leamos, terminamos de leer este versículo donde dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos es blasfemado. O sea, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted está predicando, cuando usted está viviendo correctamente, hermano, y están hablando mal de usted, están blasfemando ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Por ellos es blasfemado, pero como usted está haciendo la voluntad de Dios, el nombre de Dios está siendo glorificado en mí. Pero, ojo, ojo, porque muchos se agarran de que hablan de mí, porque no siempre es porque soy cristiano. A veces hablan de mí porque somos mala gente. Y eso sí es un problema. Porque me va a decir la exhortación del versículo 15 lo siguiente: así que ninguno de vosotros parezca. O sea, si vamos a padecer, que no sea por hacer lo que dice ahí. Porque si padezco por ser homicida, ¿por qué más? Ladrón, hermano, bien merecido me lo tengo. ¿O no, hermano? Ningún cristiano debería de estar sufriendo por ladrón, por homicida. Porque si parece, por eso, hermano, bien merecido se lo tiene. Disculpe lo que digo, pero la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Si de mí vienen hablando que soy un gran sinvergüenza, y lo soy, hermano, yo no debería de padecer por eso. Merecido me tenga que digan que soy sinvergüenza si lo soy. Y no debería de venir, ay hermano, que porque soy cristiano, mentira, por sinvergüenza hablan de él. Por sinvergüenza se lo llevaron al pastor, le pusieron las esposas, ¿verdad? Y acá lo llevan para la cárcel. ¿Y por qué lo llevan? Y no se robó tanto, pues si se robó algo, se lo merece. Ahí no es porque mora el Espíritu Santo en mí, es porque soy un ladrón. Que muchos se excusan en las iglesias, hermano. Ay, hermano, ¿por qué va a la iglesia? Mentira, algo tenía que pagar. Debía algo y cuando se lo cobraron no tuvo que pagar. Porque el Señor Jesús perdona cualquier tipo de pecado, pero las consecuencias de esos pecados las tengo que pagar. Qué duro es, hermano, que hay gente que ha hecho cosas malas, el Señor se las perdona, y vienen a la iglesia, hermano, y ya cuando la ley misma persigue, hermano, y quiere hacer justicia, hermano, ore para que no me lleven a la cárcel. ¿Y quién lo mandó a hacer eso? Yo puedo orar, pero si lo hizo, hermano, tendrá que padecer. Aquí lo dice la Escritura.
Como creyente no debo de padecer por ser ladrón, por ser homicida. Si padezco, solo debe de ser por una causa. ¿Cuál es la causa por la cual como creyente debo de sufrir? ¿Por qué? Por el Evangelio, correcto. Por decir que Jesús es el Señor. Por vivir como hijo de Dios. Por eso debo de padecer. Pero por ladrón, ninguno dice. ¿O no dice así la palabra de Dios? ¿No? Ninguno. Pero es lo que más abunda. Ninguno parezca, dice el 15, así que ninguno de vosotros parezca como homicida, ladrón o malhechor, por metido, quiere decir esa palabra. ¿Qué quiere decir la palabra por entremeterse en lo ajeno, hermano? ¿Ah? ¿A usted le gusta decir esa palabra bien? Ahí dice metido. Ahí están haciendo algo y llego yo ahí. ¿Qué pasa? Tengo un compañero. Ahí en el centro a veces se dan hechos violentos. Y ahí les gusta ir a ver. Vamos, besito. No, hombre, me da miedo, le digo yo así. No, hombre, vamos. Y a él le gusta ir hasta grapa, ¿no? Ese es andarse metiendo en lo ajeno. Mire, la curiosidad a veces dan ganas de ir escondida. Pero por meterme en eso puedo padecer. Y por eso no tengo justificación. Amén, hermano. En la hora de la hora van a arrasar con todo, hasta yo me voy a ir. ¿Y por qué se llevaron al pastor? Por metido, van a decir. Si ahí estaba. ¿O no, hermano? Y después, miren el hermano. ¿Y cómo yo voy a salir? Hermanos, predicando estaba. ¿Qué si otros van a decir la verdad o no, iglesia? La realidad, hermano, es que si alguien hace algo y lo juzgan y dicen, hermano, ese no es cristiano, ese es un gran sinvergüenza, le pega a su mujer, no le da pisto, ese no cuida a sus hijos, ese no está sufriendo por causa del evangelio, este está sufriendo por sinvergüenza. Y en las iglesias, hermano, no le gusta, la gente se viene a excusar a veces, hermano. Y me dice, hermano, usted cómo es que es cierto, hermano. Las iglesias no son para pasar el agua. ¿Y para pasar el agua? Hasta aquí les he dado testimonio. No, estaba lloviendo una vez, estábamos en culto.